On the 103. 103 out. Yeah, they have a white baseball cap on. Not at the time, but they said they both say mid-20s, kind of light blonde hair, light brown hair. We had them on deck. Looked like Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al día 42 del reto Efecto Mariposa con tu amiga servidora, doctora Bella. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, como siempre, por supuesto, que es una especie de motivación tóxica. No siempre tienes que poder con todo. Vivimos en una era, una sociedad donde todo gira el yo puedo, yo tan fuerte, no me pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando realmente te sobrepasa la situación? La positividad extrema es una trampa, puede ser tan dañina como el pesimismo extremo. Lo importante es pues, no fingir fortaleza de nada me duele, nada me pasa, eso para nada, sino ser honestos con nuestras emociones, liberarlas, atrevernos a ser sensibles, a ser personas, seres humanos, y está bien llorar, está bien pedir ayuda, está bien decir, expresar, ya no puedo. Liberas esa emoción y haciendo ya, pues, digamos, tu catarsis, pues tú puedes seguir avanzando. Yo en mi caso personal siempre oro a Dios, doblo rodilla, expreso mi corazón, todo lo que hay en él ante mi Padre Celestial, como David hizo en los Salmos. David no dijo, ay, qué perfecto, estoy tan maravilloso, no, fue honesto, simplemente dijo, Señor, estoy triste, tengo ansiedad, tengo miedo, a ti te lo entrego y Él nos fortalece. La parte espiritual tiene que estar fuerte y la parte psicológica también. Tener emociones, sentirlas y expresarlas no es sinónimo de debilidad, sino de humanidad. Tener esta empatía por los demás nos hace ser justo eso, seres humanos. Está bien ser resilientes, pero no es negar el dolor, sino es transformarlo con verdad y con compasión. Te dejo un reto, pero antes de esto, porque el reto va a estar buenísimo. ¿Qué necesitas realmente ahora mismo? Céntrate en ello, exprésalo, escríbelo sin prejuicio, conociéndote a ti mismo, amándote a ti mismo, ¿verdad? Porque amarás a Dios sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo también es parte de la ecuación. Solo Dios puede ofrecerte lo que ninguna cantidad de dinero podrá jamás comprar: paz, perdón, salud, fortaleza. Y nos toca en el panecito diario maravilloso, provisión, Isaías 53, del 4 al 5. Fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron a nuestro Señor Jesucristo. Fue golpeado para que nosotros estemos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y nos vemos, Dios mediante, en la próxima emisión de su reto Efecto Mariposa con su amiga doctora Bella. Bendecidos para bendecir. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles y bienvenidos al día número 28 del reto Efecto Mariposa con la doctora Bella. El día de hoy les voy a presentar un tema muy interesante, como siempre, ¿verdad? Que es la técnica del puntero para leer con muchísima atención, concentración y con comprensión lectora, lo más importante, es la técnica del puntero. Y para ello tengo nuestro precioso libro, vamos a ver, del CONAMAT, del Colegio Nacional de Matemáticas, guía para el examen de ingreso a las universidades. Se trata de aprender a leer, pero señalando, o sea, el puntero. Vas a encontrar un lapicito o con tu mismo dedo vas a ir señalando cada una de las líneas, los renglones con tu dedito. Y esto te va a facilitar la lectura más fluida. Y no vas a tener que estar regresando, ay, ¿qué era? ¿Qué era? No, con tu dedito. Porque a veces lees y brincas el párrafo, brincas las líneas, entonces no te concentras bien. Vamos a hacer el puntero. Si te pasa este fenómeno, utiliza el puntero. Y bueno, ahí va. Por ejemplo,
estamos en, ahí, dedito, dedito, dedito. Dice, araña violinista del rincón. Voy a leer de corrido. Y descripción, la araña violinista del rincón es otro nombre común de la araña reclusa parda. Ellas son bien conocidas por su aspecto y diseño como el dibujo de un violín. También tienen 8 pares de ojos, lo que es interesante teniendo en cuenta que atrás solo tienen 6 pares de ojos. Estas arañas tienen menos de 1 pulgada de largo y existen en todos los tonos de marrón. También pueden encontrarse algunas negras, color crema o grises, pero es por eso las personas a menudo no están seguras de qué tipo de araña han visto. Y todo por el dedito y la técnica del puntero. Vamos a despedirnos como siempre con un delicioso pancito que nos tocó el día de hoy. Aceptación. Aceptar, ¿verdad? Es importante. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy, nos dice Papá Dios. Cuando tenemos fe en Jesús en nuestro corazón, tenemos vida eterna y eso es lo mejor, la mayor de las bendiciones. Adiós, es un gusto saludarles como siempre. Dios mediante, nos vemos en la siguiente emisión, el día de mañana. Bendecidos para bendecir. De que se encuentra con nosotros la maestra Deyanira Trinidad Álvarez Villajuana para el tema de factores influyentes en la conducta delictiva en jóvenes, una estrategia de psicoprevención. DICAP y el Instituto San Juan de Estudios Superiores estamos muy contentos por tenerlos esta tarde de lluvia acá en Zacatecas, y yo sé que en gran parte del país así nos encontramos. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven desde diferentes puntos del mundo. Y bueno, licenciada maestra Deyanira Trinidad, les voy a contar esta tarde un poco de su currículum, porque de verdad es una mujer que está sumamente preparada y que hoy nos viene a traer este tema de, además de importante, es urgente conocer y tener en cuenta. Bueno, pues la licenciada Deyanira es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella se graduó con honores a los 20 años de edad. Tiene su primer lugar nacional en el EGER en psicología del Ceneval con la especialidad en clínica. Es maestra en psicología y orientación vocacional, egresada de la Escuela Normal Superior de Yucatán en sí. Tiene mención honorífica y aprobación unánime del Sínodo por la tesis Taller Efecto Mariposa para la disminución de actitudes disfuncionales en jóvenes. Es maestra en Derechos Políticos y Procesos Electorales por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, también con mención honorífica y aprobación unánime del Sínodo con la tesis Actitudes hacia la tecnología biométrica e influencia de las redes sociales al votar, un estudio exploratorio explicativo de todo lo que es la cultura política y teoría competitiva en Yucatán. Además, tiene el primer lugar a nivel nacional en el 21 certamen de ensayo político en la categoría tesis de posgrado, organizado por el Instituto Electoral del Estado de México. La maestra es perito y experta en psicología con registro en el Poder Judicial a nivel estatal en Yucatán y a nivel federal en México. Es doctorante en Ciencias de la Educación en la Universidad Anáhuac Mayab, siendo su anteproyecto de tesis sobre salud mental y educación inclusiva de poblaciones en riesgo con utilización de inteligencia artificial. Tiene sus certificaciones en estándares ECO 217.01 y ECO 301, con el enfoque por competencias en normas conocer y ser. Ella ha sido premiada con mención honorífica y de calidad con su tesis doctoral en el Congreso Internacional de Innovación en Psicología y Educación, SED, próxima licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, contando con experiencia académica certificada en intervención y prevención en casos de violencia contra los animales por el Colegio Mexicano de Ciencias. Además, es estudiante del doctorado en Ciencias Forenses en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminalísticas.
próxima perito forense digital por la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Además, cuenta con estudios en robótica realizados en la Asociación de Robótica y Ciencias de la Tecnología, culminando con excelencia a todos los niveles, incluido el avanzado 100. Cuenta con el título de profesional en coaching, programación full set, expedido por la DEF. Es becaria de excelencia en el programa 1000 Talentos para el Desarrollo Tecnológico de América Latina y el Caribe, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México y la empresa, el Huawei. Ha capacitado a múltiples empresas como la Toyota y socia en Canacintra y aliada estratégica de Novis. Lleva a cabo desde hace una década un programa social llamado Adopta a un abuelito. Y bueno, ya para continuar con esta presentación, maestra, adelante, todo suyo el escenario. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Bienvenidos nuevamente. A nombre del maestro Edgar Castillo, nuestro líder y titular de esta webinar. Sí, muchísimas gracias, maestra Paulina. ¿Podría ponerme el video para que yo pueda literalmente ahí como expresarme y pues ver también a quienes nos acompañan aquí? A Luis, a Nancy, a Romina, a Julián. Muchos saludos desde la blanca y calurosa Mérida, Yucatán, México. También saludo a ver, Start My Video, para que nos podamos ver. Es importante, ¿no? La parte humana. A Moto G, Alejandro, David, a Yadira, Miguel, Luz, Aníbal, Jaguar, a Jaime, Virginia, Francisco, a otro Jaime también. Pues muchísimos saludos para cada uno de ustedes. Es un gusto conocerles y vamos a empezar a tratar un tema que es fundamental para nuestra sociedad y que definitivamente todos fuimos jóvenes. Entonces vamos a entender qué factores estuvieron rodeando nuestras propias vidas y también la de nuestros seres queridos, porque podemos tener jóvenes en casa o podemos conocer a muchos jóvenes que estén en riesgo de cometer conductas delictivas. Y pues el conocimiento es poder. Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos en este webinar. Tenemos unas reflexiones iniciales. Está medio lento el internet, pero hay que ponernos a pensar un poquito acerca de estas, digamos, frases profundas que les fui poniendo aquí para hacer una introducción. Vamos a ver, la violencia es el último recurso del incompetente, diría Isaac Asimov de Yo Robot, que ahorita ya tenemos no una cuestión literaria de Yo Robot, sino que literalmente ya estamos en una era pues tecnológica y tenemos que entender el impacto que esta tecnología está teniendo en la mente de nuestras niñas, niños, adolescentes, nuestros jóvenes y en nosotros mismos. La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve, diría Martin Luther King, pastor evangélico y líder social estadounidense. La violencia puede destruir el poder, pero es completamente incapaz de crearlo, diría una de mis autoras favoritas, Hannah Arendt, filósofa y teórica política alemana. La violencia no es sino una expresión del miedo, diría Arturo Graf, escritor y poeta italiano. Ma io che non vivo più di un'ora senza Italia, ragazzo svizzero. ¡Qué belleza, Italia! Toda reforma impuesta por la violencia no corregirá nada el mal. El buen juicio no necesita de la violencia. León Tolstoy, escritor ruso. Y vemos que no es una cuestión particularizada de una región, sino que está en todo el mundo, porque compartimos el común denominador de ser personas, seres humanos con psique, y en tanto psique tenemos pues cuestiones características de tal. La tarea que enfrentan los devotos de la no violencia es muy difícil, pero ninguna dificultad puede abatir a los hombres que tienen fe en su misión, Mahatma Gandhi. Y, por supuesto, ponemos aquí un versículo
buenísimo, de la Biblia. El Señor pone a prueba al hombre honrado, pero repudia al injusto y al violento. Es Salmos 11:5. Y pues también un autor que estamos analizando muchísimo en cuestiones de ética, como debe de ser, parte del ethos, la moral. Hay una disyuntiva entre estos dos conceptos desde la antigua Grecia, pero pues Sócrates nos decía que el que hace mal es por ignorancia, porque realmente el que conoce decide hacer el bien. Vamos a analizar estos factores para que se promueva a través de esta conferencia, esta ponencia, un pensamiento crítico, analítico y sobre todo que conduzca a cambios, es decir, que se logre un aprendizaje significativo, que vaya más allá. Índice, vamos a abordar en este pues, breve digamos, espacio de tiempo consideraciones generales sobre la delincuencia juvenil, el concepto de la delincuencia juvenil, algunas estadísticas en México actualizadas, factores de riesgo que están como predisponentes y por eso vemos casos de que, oye, si no parecía, si era tan tranquilito, si no era de buena gente, como diríamos coloquialmente, ¿qué ocurrió para que llegara a ese acto, ¿no? Que diera fin digamos, tuviera como fin el hecho de delinquir, de acuerdo a lo que cada código penal establezca en el país, en el estado y demás, que también son cuestiones a considerar. Etiología de la delincuencia juvenil, factores somáticos y constitucionales, es decir, el soma, el cuerpo, factores psicológicos, los sociológicos, el denominador común y una propuesta de un programa que debe de llevar un programa que realmente pueda ser efectivo para trabajar con los jovencitos, las mentes de las juventudes, sobre todo en la actualidad. Consideraciones generales. El 13 de agosto en el 1948, cuando fue la reunificación del Estado de Israel, literalmente el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas recomendó al secretario general en esa época que reuniera un comité de expertos para que asesorara de manera puntual al secretario general y a la Comisión de Asuntos Sociales acerca de los medios y arbitrios para formular un programa adecuado. Desde ese momento ya teníamos Primera Guerra Mundial, teníamos Segunda Guerra Mundial, la cuestión de los jóvenes estaba como que efervescente, habían muchísimas guerras, crisis, muchos factores que estaban predisponiendo cuestiones contrarias a lo que es la salud mental. Entonces, desde ahí fue preocupante y le dijeron, bueno, por supuesto, ¿qué debe llevar este programa para que sea adecuado? Se pusieron de acuerdo y dijeron 2 puntos fundamentales. El primero es el estudio sobre una base internacional de la prevención del delito y del tratamiento de los delincuentes. El estudio, hay que analizar las situaciones antes de estar tomando partido por acciones que quizá no van a resolver el problema. Diría nuestro querido Albert Einstein, con un coeficiente intelectual impresionante, que es más inteligente, más sabio, pues digamos, dedicar el 90% de nuestro tiempo en entender y definir bien el problema y el 10% en tratar de solucionarlo. ¿Y de qué formas? De formas distintas a las realmente hechas hasta el momento para obtener resultados diferentes. ¿Por qué? Porque si no definimos bien el problema, porque si no investigamos, no diagnosticamos con precisión, podemos estar tratando de mitigar ciertas cuestiones superficiales y no irnos hacia la raíz. Es decir, no extirpar el cáncer y solamente irnos con cuestiones, pues, digamos, epidérmicas sobre la superficie. ¿Qué es un delito? Vamos a entender primero qué es un delito para, pues, pasar a la parte pues, más profunda de este concepto. Desde la visión jurídica formal, aquella acción humana que es dañosa, antijurídica, lesiona un bien protegido legalmente o algún derecho fundamental, ejecutando una violencia sobre la norma, sobre lo que está establecido en los lineamientos, en el código, vamos a ver la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, también los códigos penales, todo esto que está articulado como normatividad, pero también está establecido en todo lo que es por la Corte de los Derechos Humanos
en el documento para que se pueda, digamos, proteger el bien último supremo, que es el de la vida humana. Al realizador de dicho acto, pues que se le atribuye física y psíquicamente o psicológicamente culpabilidad e imputabilidad, aunque puede haber dolo, culpa, son términos jurídicos muy interesantes y pues ya los abordaremos con más precisión, quizá en otras conferencias, pero aquí es como que al público en general, y veremos que esta conducta la ley la puede describir como de manera específica, como que es una consecuencia de ciertas acciones que, en resumidas cuentas, nos pueden dañar a todos. Vamos a ver qué dicen estas definiciones un poquito más puntuales. Me gusta mucho lo que dice Sarafino y Armstrong, y desde el 91 lo vienen diciendo. Un delincuente juvenil es una persona joven consignada a una autoridad judicial por actos que ponen en peligro a la comunidad. Y para la Organización Mundial de la Salud dirán, bueno, ¿y qué es juventud? Dicen, el parámetro es que tenga de 15 a 24 años. Así que los demás somos jóvenes de corazón. Algunas estadísticas en México nos ven, mira, está tasas de homicidio, julio 2023, a nivel nacional, de enero 2015 a julio 2023, tenemos homicidio doloso, robo de vehículo con violencia, robo de vehículo sin violencia, extorsión, secuestro, homicidio con negligencia, y pues las estadísticas son realmente preocupantes. Vivimos en un estado de inseguridad creciente, pese a las acciones que se han querido llevar a cabo, no es suficiente y están pues los grupos delictivos reclutando a más jovencitos y jovencitas y cada vez de edades más tempranas. Entonces tenemos que hacer algo como sociedad literalmente y desde la etapa preescolar. No esperemos a tratar de remediar algo que pudimos haber hecho diferente desde nuestras propias casas, familias, escuelas, institutos. Sí podemos hacer algo diferente. Encuesta nacional, el INEGI, los datos duros. Tenemos aquí en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública en el 2022, que en México durante el 2021 el número de víctimas de delincuencia de 18 años y más se estimó en nada más y nada menos que 22.1 millones de personas. La tasa de prevalencia delictiva fue de 24.207 víctimas por cada 100.000 habitantes y son superadas, obviamente esto supera por mucho lo que se estimó en el 2020. En el 2021, 29% de los hogares del país tuvo como mínimo a una o dos de sus integrantes como víctima del delito, o sea, casi el 30% de la población mexicana. Y esto es mayor, por supuesto, al 2020, está en un increchento. Y de los delitos, el 93.2% no tuvo una denuncia, o bien la autoridad no inició una carpeta de investigación. A este subregistro, a todos aquellos que no están contemplados, se les denomina cifra negra. ¿Cuántas personas no se atreven a denunciar? ¿Cuántas personas ya no tienen, pues digamos, ningún tipo de opinión favorable acerca del sistema de justicia? Porque a veces cuando denuncian les va peor desde sus puntos de vista, pero sí, hay que hacer algo diferente, hay que lograr con nuestras pequeñas acciones cambiar eso, o sea, que realmente las personas tengan una cultura de denuncia, una cultura de expresión. Es difícil en ciertas partes del país, al menos aquí en Yucatán. Digo, Mérida está considerada una de las ciudades más pacíficas de México y las cuestiones de delincuencia no son tan elevadas. Aquí hay mucho suicidio, aquí no hay tanto homicidio. Aquí las personas como que se quedan más calladas y no se expresan tanto, no sacan ese enojo, sino se lo tragan y pues vienen conductas de suicidio, entre otros factores, por supuesto, porque el suicidio es demasiado complejo, no es algo unifactorial. Pero en otros estados del país son más, digamos, como que reactivos, ellos hacia afuera, hay más violencia, hay más grupos organizados de delincuencia, entonces todos los factores sociales y culturales deben contemplarse para hacer una estrategia que funcione, que no va a ser la misma para todo el país. Hay que regionalizar, hay que entender la cultura, el pensamiento específico de las personas en Yucatán, de las personas en Zacatecas, de las personas en Ciudad de México.
y regionalizar, aunque los puntos que les voy a presentar al final del programa justo Desarrollarte Efecto Mariposa que fui haciendo en la tesis de maestría y en la de doctorado y que funciona con los jóvenes, se puede adaptar de acuerdo a lo que cada estado nos esté solicitando. Entonces tenemos aquí los hogares con al menos una víctima, las cifras son apabullantes. Y si tomamos en consideración que inclusive niños y niñas ya están entrando a cuestiones delincuenciales, esto es sorprendente y hay que actuar, es una cuestión urgente. Tenemos que el ENVIPE 2022 permite medir la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes y pues aquí están las entidades federativas, ubiquen la suya y pues vean cómo está la situación. Al menos en Yucatán tenemos 21.348 en la incidencia delictiva en 2020 y esto se incrementó a 23.600 para el 2021. Es decir, subió el 10.5%. Y así en todo el país. El delito más frecuente por entidad, vamos a ver, son los más frecuentes: extorsión, fraude, robo, asalto en calle o en transporte público, robo parcial de vehículo, otros robos y pues otros delitos también. Y de esta población que delinque, muchísima es correspondiente a lo que es las juventudes. Juventudes que a veces no estudian, que a veces no trabajan, juventudes que necesitan ser formadas de manera integral, no nada más en el ámbito académico, sino también en el socioemocional, para que esto funcione. Hay muchas personas que cometen delitos de cuello blanco, que tienen doctorados, postdoctorados, pero son delincuentes. Entonces, el nivel educativo influye en cierta medida, pero no es necesariamente un factor que diga, gracias a estos títulos no voy a delinquir. No, se trata más de valores, se trata más de familia, se trata más de desarrollar habilidades socioemocionales, se trata de control de impulsos, se trata de empatía de manera fundamental, que lo vamos a abordar con posterioridad. Bueno, y nos cuesta el delito, ¿no? Para que tengamos idea, nos cuesta, en el 2021 nos costó 278.9 mil millones de pesos, es decir, 1.55 del PIB, el Producto Interno Bruto, que equivale a 7.147 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. Es decir, tenemos que hacer algo al respecto. Nos está costando a todos y a todas. Los factores de riesgo en la delincuencia juvenil. Hay dos grandes teóricos, grupos teóricos, como que los bandos, ¿no? De décadas, de investigadores, científicos, gente de la criminología, del derecho, que se ponen en grupo A y grupo B. Los factores endógenos y los factores exógenos, inclusive en expertos de salud mental a estas diferencias. Pero de manera particular me he sentido muy afín con este modelo que les presento el día de hoy, que algunos no lo conocían, otros quizás sí, pero es un modelo muy integral que me gusta y que adapté justo a mi programa Desarrollarte Efecto Mariposa, que es el modelo ecológico de Bronfenbrenner. Utilizando como base este modelo, tenemos que hay diferentes niveles para estudiar la delincuencia juvenil. El primero es el microsistema, que va a incluir los factores biosociales y de riesgo de la persona joven, analizando todo lo biosocial. Luego, el mesosistema considera las relaciones próximas como su familia y las amistades cercanas, es decir, su grupo de pares. Muchas veces ellos no empiezan a delinquir porque tienen un deseo de hacerlo, sino porque vieron que hay un grupo juvenil o los llevaron a las pandillas o les dieron allá un poco de confianza o de escucha, de comprensión, de pertenencia, y por sentido de pertenencia empiezan a delinquir como una forma de buscar esa aceptación que en casa no les dieron. Buscan ese grupo de pares para sentirse parte de. Ahí están las maras, y ahí están las diferentes expresiones de delincuencia juvenil organizada. Está el exosistema, que implica los contextos comunitarios, pues ya, si tienen un lugar con mucho hacinamiento, un lugar con altos índices delictivos, un lugar en donde pues no hay buenas medidas ni sanitarias, ni de seguridad, ni de
reforzamiento de valores, ni espacios públicos, ni bibliotecas. O sea, literalmente el joven, ¿qué hace? Está en la comunidad adecuada para que los niños, niñas, adolescentes y los jóvenes puedan tener una buena calidad de vida, porque a final de cuentas, inclusive con los animalitos aquí presentes, como Mariposa, que hizo acto de presencia, son muy terapéuticos y se ha demostrado, y fíjate que lo hago así de manera creativa, ¿verdad, mi amor? Que muchos animalitos preciosos han prevenido cuestiones de delincuencia y también ayudan a salir de depresión, de ansiedad a muchas personas. Entonces, no quitemos el dedo del renglón de hacer programas que también los involucren a los animalitos, y eso también lo propongo al final. Tenemos también el macrosistema, que toma en cuenta la estructura de la sociedad donde se desarrolla el joven. No es lo mismo tener un programa en Finlandia, tener un programa en México, tener un programa en Israel, tener un programa en Cuba, tener un programa, son diferentes los contextos, entonces hay que adaptarlo literalmente al macrosistema. Y el cronosistema es el momento histórico particular en el que se realiza dicho estudio. No es lo mismo, evidentemente, hacer un programa en periodo de entreguerras, un programa cuando hay una guerra suscitándose actualmente, no es lo mismo, hay que medir esos factores porque todo eso influye. Y además, el impacto tan grande que tiene la tecnología, más bien la información transmitida por los medios tecnológicos para los jóvenes. Hay que ser capaces de desarrollar en ellos, facilitar el desarrollo del pensamiento crítico para que disciernan entre información verídica y desinformación y puedan tomar decisiones más sabias con respecto a sí mismos y los demás. Es fundamental entender que pues algunos factores que inciden en la delincuencia juvenil y su interacción pues son así como que no cuestiones aisladas, sino que es un todo integral. Hay que analizarlo desde una perspectiva integral y multidisciplinaria también. La etiología de la delincuencia juvenil, ya les dije, hay dos grandes grupos que están así como cada uno defendiendo su postura. No, que todo es interno, no, que todo es externo. Bueno, la idea es que hay que analizar mejor, preguntando de una manera más clara y más definida, como les comento después de esta diapositiva, de manera específica. Existe, pues sabemos, los que estudiamos un poquito de criminología, ciencias forenses, que está Lombroso, César, ¿no? Y pues decía él que había un criminal nato. Esa es una escuela muy fuerte. Pero pues Víctor Hugo comenta que cada escuela que se abre es una prisión que se cierra. Fíjate, qué interesante, ¿no? Ahí está, y hay gente que piensa de maneras diferentes y todas son totalmente respetables, pero, por ejemplo, yo conozco de manera personal y reconozco ese trabajo tan bello que realizan. Hay grupos se llaman ministerios carcelarios que van y les dan Biblias dentro de la cárcel, les dan educación dentro de la cárcel, les dan consejería dentro de la cárcel, pero si eso se hiciera fuera o en las familias, la prevención estaría pues a la orden del día. ¿Por qué esperar a que estén adentro? Si lo hacemos afuera es muchísimo mejor. Y entonces yo les puse de manera puntual lo que me parece más inteligente, en lugar de estarse peleando que si externos y que internos y que así, ¿quién fue primero, el gallo o la gallina o el huevo o la gallina? Bleuer dijo, tan sencillo como esto es orgánico o psicogénico, y dijo, no hay que preguntarse eso, hay que preguntarse hasta qué punto este caso concreto es orgánico y hasta qué punto es psicogénico. Ese es más sabio, porque cada caso concreto tiene características idiosincráticas y no se puede juzgar a todos por igual. O sea, no porque hayas tenido unos padres que se divorciaron vas a ser un delincuente. No es cierto. No porque hayas tenido padres con alcoholismo tú vas a ser un alcohólico. No es cierto. Si hay predisposición, claro que sí, pero también hay voluntad humana. La persona puede decidir algo diferente. Y si papá y mamá hicieron a lo mejor un mal ejemplo en cierta área de la vida, tú puedes decidir ser diferente. Tú puedes decir, bueno, ahora pongo una asociación que ayude o que prevenga este tipo de situación porque yo la viví, entonces yo quiero hacer lo contrario.
Hay estudios de gemelos que justo vivieron situaciones similares en casa, pero uno decidió ser un líder social que haga lo contrario a lo que vivió, y el otro dijo, no, pues me justifico porque esto es lo que viví y esto me tocó y la vida me hizo así, me como un gusanito. Entonces no hay que justificarse. Hay decisiones personales en todos los casos. Factores psicológicos. Hay posturas en la parte, ya vamos a entrar a la parte, digamos, psicológica fundamental. Están diferentes teorías, estamos ahorita hablando de la postura psicodinámica, la freudiana, la de Adler, la de todo Melanie Klein, los objetos, relaciones objetales y demás. ¿Qué nos dice aquí? La capacidad del niño para mantener relaciones afectivas con las otras personas y los preceptos morales que va asimilando y se van integrando en el super yo, vienen a ser para él como una segunda naturaleza que involucra pues una regulación entre los principios del placer y lo que es el deber, entre el ello y lo que es el super yo, para que pues el ego o el yo pueda tener como un jinete agarrando a los dos caballos, un control que tenga una base en la realidad. Y eso dice que pues si las familias les proporcionaran todos estos elementos y ellos los introyectaran adecuadamente, podrían tener una vida normal en la sociedad, estabilidad, seguridad y un espíritu firme ante las adversidades temporales. Es decir, se enfocan ellos en reforzar el ego, en reforzar el yo, para que sea sano y para que no reprima tanto ni tampoco castigue tanto. Esa es la postura psicodinámica. Pero vamos a la postura más piagetiana, más como educativa, más de psicología social, muy interesante. Piaget, las cosas de andamiaje, es una maravilla Piaget también. Dice que el sentido moral del niño se desarrolla de manera lenta. Asume características adultas a través de la adaptación progresiva de su conducta a la sociedad. ¿Y cómo va a llegar a esa conducta hacia el niño o la niña? Pues ¿cómo? Pues absorbiéndolo a través de la observación de su entorno, ahorita observación de lo que ve a través de las redes sociales, de las cuestiones tecnológicas y tener una supervisión adecuada. Supervisión que está viendo el niño o la niña, porque además muchas redes de pedófilos empiezan a actuar de manera pues delictiva a través de las redes y son como la niñita con su perfil y no, era un señor de 60 y tantos años. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué están viendo nuestros niños o niñas para también prevenir trata de blancas, tantas cosas. Tenemos que tener una supervisión muy interesante. Piaget demostró que solamente cuando el niño siente la necesidad interior de tratar a los demás como quisiera ser tratados, una regla maravillosa, tratar a otros como a uno le gusta ser tratado, entonces desarrollan los sentimientos de una ética personal y de respeto mutuo. Esta postura está muy interesante y se afianza muy bien en cuestiones educativas, en los pilares educativos, en las competencias, el saber ser, el saber conocer, el saber hacer, el saber transformar, el saber convivir, que es parte también de los estándares de competencia actualmente, ¿no? Y la postura cognitivo-conductual me parece muy pragmática y me parece muy útil también, que es presencia de actitudes autojustificatorias. Esto tiene la persona que delinque, el joven que delinque en su mente. Se autojustifica. ¿Por qué? Pues porque mi papá lo hacía, porque pues mis papás se divorciaron, no, pues porque mis papás tuvieron una adicción, no, pues porque me dejó la novia, no, pues porque siempre hay una autojustificación. Una interpretación errónea de las claves sociales, es decir, puede haber una lectura del pensamiento inadecuada. No me saludó porque le caigo mal. No te saludó porque no te vio, no llevaba sus lentes y no ve de lejos. Entonces ahí se le está atribuyendo una carga negativa a una conducta sin validar si es real o no, si es objetivo o no. Entonces se da una carga emocional y entonces como le caigo mal, entonces voy y hago una conducta delictiva en su contra. Entonces todo esto cuando se analiza literalmente dices qué ideas irracionales estaban allá alojadas, las detectas y las vas refutando. Hay técnicas de la triple columna o de la quíntuple columna, que es la que yo también manejo mucho con los jóvenes. Deficiente razonamiento moral, esquemas mentales de dominación, autoindulgencia, en su conjunto constituyen filtros de percepción que facilitan el hecho de cometer delitos. Está en Garrido desde el 93, en Redondo 2008, Jochelson Sam Now es en el 76. Factores sociológicos, otros factores.
muchos dicen, no, pues que la sociedad me hizo así. La sociedad influye, sí influye. Lo que está en el Código Penal, en la Constitución, lo que inspira a escribir la ley a los juristas, a la gente que está encargada de esa loable labor, es lo que justo la sociedad está refiriendo que necesita, que están observando que se requiere. Muchas veces se ponen artículos, se dejan artículos en la Constitución que ya no tienen sentido, como por ejemplo que te genera impuestos el tener tanto número de ventanas, que era, pues digamos, aplicable a un cierto periodo histórico, pero ya es totalmente irracional tenerlo para esta época. Entonces, sí sería bueno revisar la legislación, hacer esas modificaciones constitucionales, tanto en México como en otros países, cada quien que lo aplique a su ámbito, el que le corresponde, pero sobre todo que se aplique, que no sea una ley muerta, que sea algo que se pueda literalmente enfocar en resolver problemas de la comunidad y no se quede nada más en qué bonita norma, que todas la cumplan, porque no lo van a cumplir. Si no hay un cambio de mentalidad, si no hay un cambio de actitud, las normas no se van a cumplir. Tiene que haber una labor psicopedagógica, una labor de educación cívica que nos permita entender los beneficios de cumplir esas normas, tanto para nosotros como para los demás. En tanto no se entienda, no se tenga ese razonamiento, pues la gente por ignorancia va a seguir haciendo el mal. Y la palabra ignorancia no es, ay, que es un ignorante, todos ignoramos algo, digo, no es nada del otro mundo, yo solo sé que no sé nada, pero sí, por ignorancia se elige el mal, como decíamos. Y factores somáticos o constitucionales. Aquí tenemos a Lombroso, que es uno de los más grandes representantes de esta, digamos, forma de concebir la realidad, en su famoso libro L'Uomo delincuente, en el 1876, pues se fue modificando esa concepción y vemos que tenemos a otro, pues el italiano, a Di Tullio, para mencionar lo que muchos criminalistas creen, que como que se nace, pero hay factores que van influyendo. Pregunta para todos ustedes, vayan respondiendo en sus propias cabecitas ahorita, a ver si checas, hacemos un pequeño checklist. ¿Conoces a alguien que sea egocéntrico, incapaz de beneficiarse por la experiencia, que sea emocionalmente inestable, que carezca de emotividad, o sea, que parezca un témpano de hielo, que tenga una marcada carencia de escrúpulos morales, que sea insensible ante los derechos de los demás y tenga un modo de vida generalmente errático, sin propósito, parasitario, sin planes, viviendo el momento? ¿Conoces a alguien que tenga esas características? O tú mismo puedes tener algunas de ellas, digo, esperemos que no muchas, y si tienes algunas que estén bien encausadas, ahorita les voy a explicar por qué. Y otra pregunta. ¿Los centros de readaptación social tienen más personas sociópatas o psicópatas recluidas? Entonces, la primera pregunta que les hice es para que se analicen o analicen su entorno, para que tengan sus foquitos rojos, que también son preventivos. Nos podemos estar topando con la personalidad del clúster B, que es trastorno antisocial de la personalidad, en el DSM-5, vemos que están ya caracterizados, que puede ser psicopatía o sociopatía. Y todos se involucran el factor común del narcisismo, pero no todos los narcisistas son sociópatas y psicópatas, aunque todos los psicópatas y sociópatas sí son narcisistas. Vamos a ver, si la persona solamente está hablando de lo bello que es o lo bella que es y sus logros y sus premios y todo, pues tiene buena autoestima y le gusta que lo vean y se acabó, pero no delinque, no hace daño a nadie, pues a mí qué me importa, o sea, sé feliz, le aplaudimos y todos contentos. O sea, no le hace daño a nadie, un poquito de, pues le gusta, pues expresar sus logros y qué bueno, más ejemplos así. Todos tenemos un poquito de narcisismo y qué bueno. Pero ahora, el narcisismo perverso, el querer dañar a las personas, el aprovecharse de ellas, verlas como objetos, utilizarlas y simplemente tirarlas, desecharlas, como si no fueran personas. Todo esto, el maquiavelismo y demás, para llevar a un extremo impresionante, todo esto ya nos habla de un trastorno antisocial de la personalidad.
Las diferencias entre psicopatía y sociopatía. Es importante considerar que los delincuentes juveniles van a ver jovencitos que pertenezcan a este 1% de la población aproximadamente, que tengan psicopatía y sociopatía, y se ve en diferentes estudios que está muy relacionado con conductas de crueldad y maltrato y crueldad hacia los animales desde chiquititos. Empiezan a atacar a los animalitos, los pueden matar, los mutilan, tienen conductas muy fuertes en contra de los animales, y estoy haciendo un estudio justo en el doctorado en ciencias forenses sobre esa área, porque sí hay una relación en este sentido. Los psicópatas y los sociópatas comparten una serie de características, incluidas la falta de remordimiento. Ellos no tienen remordimiento, no tienen sentido de nada, todo lo justifican, no tienen la más mínima empatía. Y aquí hay una cosa muy importante. Ayer subí un video justo en mis redes sociales, en psicóloga Della Álvarez Villajuana, donde hablaba sobre la empatía. Hay 3 tipos de empatía para entender. Es que no tiene empatía, no, momento. Todos tenemos un poquito de empatía o un mucho de empatía en diferentes formas y de diferentes formas también expresada. Si tú no perteneces a este 1% de la población psicopática o sociopática, sí vas a tener empatía. ¿Y qué es la empatía? Puede ser empatía cognitiva, o sea, entiendes los problemas de los demás, te pones en su lugar, tratas de ayudar a resolverlos. Empatía emocional, que literalmente cuando alguien llora, tú lloras también, o sea, te conectas con la experiencia, te molestan las injusticias, quieres hacer algo al respecto, estás ahí para ayudar y sostener también un poquito la parte de la inteligencia emocional, te permite tener esas habilidades socioemocionales para ayudar a la persona, para escucharla, sin juzgarla, sin atacarla, simplemente estar ahí, acompañando el proceso. Eso es ya empatía emocional. Y la empatía superior, que ya sería la solidaridad, cuando tu empatía se traduce en acciones. Por ejemplo, hacer un programa a favor de los abuelitos, por ejemplo, Adopta un Abuelito, que es un programa social que manejo hace más de una década, o a favor de los animalitos, o a favor de la causa que tú quieras. Tu empatía, tu nivel de empatía se tradujo en acción y ya estás impactando positivamente en la comunidad. Eso es importante. Se diferencia eso que es que sin ningún fin, ni económico, ni de poder, ni nada, lo hagas de corazón. Esa sí es empatía genuina. Y se diferencia de, por ejemplo, cuando hacen ese tipo de programas o proyectos sociales para obtener fines. ¡Ay, qué chiste! Porque eso es como utilizarlo como una pantalla para obtener, pues, beneficios y todo que no están siendo honestos con esta ejecución. En el caso, por ejemplo, de asesinos feriales, no, en ferias también hay asesinos feriales, pero son seriales. Se ha detectado que tienen estas pantallas como el payaso, el que mataba, ¿no? El que seducía, el payaso comunitario, y ayudaba, y que los niños, y que esto, y era un ejemplo social, pero lo utilizaba, tremendo, pues, pedófilo, utilizaba para atraer a sus víctimas, y luego abusaba de los jovencitos, los descuartizaba, y pues ahí está, Wayne, justo así quedó. Entonces, fachada, porque lo hace con un fin para delinquir. En cambio, cuando lo haces por gusto, esa es empatía y se nota enseguida. Entonces, los sociópatas son más impulsivos, son violentos, son personas muy reactivas, pero no reactivo de que te molestó una injusticia y lo dijiste, que puede ser un rasgo, quizá como se denominaba antes, un rasgo Asperger, o mucha asertividad, de decir lo que piensas y eso está bien, para no callar. No, el sociópata no lo hace en este sentido. El sociópata lo hace, pero ya a un nivel extremo. Ya se mete con propiedad privada, ya se mete a delinquir, ya hace algo muy fuerte. Y generalmente cuando cometen asesinatos, las personas con sociopatía son muy descuidadas en la cuestión de los indicios. Dejan todo regado, no tienen tanta metodicidad. A diferencia del psicópata. El psicópata es frío, es calculador, no tiene ningún tipo de empatía, no le interesa y puede ser un excelente cirujano, por ejemplo. O hay personas con psicopatía adaptadas que son psicópatas integrados, así se les conoce en psicología o en psiquiatría forense. Les recomiendo mucho al doctor Hugo Marietán, su canal es buenísimo.
es un colega, es un argentino, y lo que hacen ellos es, como no tienen esta ansiedad, no tienen nada, entonces pueden desconectar las bombas o están en trabajos de alta peligrosidad y ellos no se inmutan, ellos no lloran como nosotros, no se emocionan, no se molestan, o sea, simplemente no sienten, y como no sienten, tienen que hacer algo muy intenso para que puedan un poquito sentir algo. Entonces, si tenemos estos perfiles de personalidad en trabajos fuertes, ahí se necesita, y pues que sigan, están del lado, digamos, adecuado de la justicia, que hay mucho perfil por ahí. Pero si están fuera delinquiendo, pues ahí no. De hecho, es muy conocido el caso de Ted Bundy, asesino serial, que ayudó a los del FBI a detectar patrones de otros asesinos seriales estando en la cárcel, porque pensaba como ellos. Se le hacía tan lógico y podía llegar. Entonces, eso es muy importante para detectar. Son planificadores, tomarán riesgos calculados, etc. Entonces, ¿qué nos dice sobre este grupo B? Vamos a hacer un checklist mucho más puntual, metodológico, porque todo esto nos va a ayudar a identificar lo que un programa efectivo debe tener para ayudar a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros adolescentes, porque yo creo que el programa debe ser desde chiquititos, no hay que esperarse. Es un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que no es defender lo que crees correcto, ni defender tus derechos, ni poner denuncias, porque dicen, es que si pone denuncias es sociópata, o si dice lo que piensa. No confundan términos. Las personas debemos tener una cultura, una educación cívica que nos permita ir a denunciar con elementos probatorios puntuales, porque no es tu opinión la que va a contar, sino las evidencias que tengas acerca de los dichos, no solamente de los hechos, sino lo que puedas comprobar. Hazlo. Se llama asertividad, se llama liderazgo. Adelante, actúa. Y si estás viendo que están cometiendo el delito en contra de alguien más, de algún adulto mayor, de alguna mujer, de algún animalito y todo, denuncia, haz lo propio. En la mayoría de los estados ya existen persecuciones por la cuestión de daño a los animales. Entonces, existen formas de denuncias ciudadanas, podemos ayudarnos entre todos y entre todas. Incumplen normas sociales, engañan, mentiras repetitivas, se llama mitomanía, son impulsivos, fracasan para planear con antelación, no pueden terminar una tesis, por ejemplo, o sea, no pueden concentrarse porque están como, digamos, brincando de una cosa a otra y no tienen esa capacidad de estructurarlo como debe de ser, y si lo hacen les cuesta demasiado trabajo. No son generalmente gente que estudie y sea como que precisa en el logro de sus objetivos de vida. Son impulsivos, irritables, agresivos, tienen una desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás, conductas de riesgo, irresponsables de manera constante, tanto en lo laboral como en lo familiar, obligaciones económicas. Esta es la lista de deudores alimenticios. ¿Cuántos habrá con ese patroncito? ¿No? Se pongan bien vivos. Yo diría, y me gustaría, aquí lo propongo frente a ustedes, toda la comunidad hermosa que nos visita el día de hoy, que sería bueno capacitar de manera especializada a las personas que imparten justicia y todos los que estén relacionados con el sistema judicial en materia de detección de psicopatía, de sociopatía. Esto falta porque muchas veces ellos voltean la tortilla, como decimos coloquialmente, y hacen parecer que las víctimas son las que son terribles o están locas o están mal, etcétera, independientemente de si son mujeres o si son varones. Los dejan mal a ellos porque ellos permanecen hasta en los juicios orales tranquilitos, como diríamos, un pan de Dios, ¿no? ¿Ni quién lo va a sospechar? ¿No? El Ted Bundy era psicólogo, abogado, guapísimo, buena familia, dinero. ¿Quién va a sospechar? Y él mismo se defendió a sí mismo porque despidió al abogado porque según él era demasiado tonto para defenderlo. Entonces él en sí mismo y sostuvo su inocencia unos días antes. Aceptó, no, sí, siempre sí las maté y fueron cientos y aquí están sus ubicaciones. ¿Ves? A eso me refiero. Entonces, si todos dicen, ay, sí,
lo que diga el señor, mira qué tranquilito y mira la otra cómo grita. La loca ha de ser ella, ¿no? Pues no, fíjense que no, es al revés, porque la que tiene emociones y la que está en estrés postraumático y la que está llorando es porque el otro hizo algo. O sea, no es que le dio la gana de estar en ese sentido, en esta cuestión emocional. Hay que estudiar con inteligencia, victimología y ver los patroncitos de los super, ¿no? Claro, como tiene nombre de persona buena, claramente, bueno, digamos, eso es ya más cultural, pero, pero aplica, ¿no? No todo lo que parece muy bonito lo es. Y así. Entonces, vamos a ver el factor denominador de todas las cuestiones delictivas. Hay factores endógenos que se combinan con exógenos. Ya vimos la pregunta inteligente. No es la pregunta clave de esta investigación, por ponerla de una manera bastante más pragmática, el si es endógeno o si es exógeno. No, es la pregunta adecuada. ¿Qué tanto es endógeno y qué tanto es exógeno para este caso concreto y de qué manera puedo intervenir tras diagnosticar con un proceso metodológico fuerte, definido y efectivo que considere los factores que les presenté como importantes? Puedes tener condiciones sociales desfavorables, dificultades económicas, hacinamiento, malas compañías, guerras, revoluciones, todo esto que genera inestabilidad, pero a final de cuentas el ser humano elige. Porque personas en circunstancias similares decidieron el bien, fueron resilientes y optaron en su libre albedrío por hacer algo diferente. Así que no te justifica. Y además hay personas que tuvieron familias súper funcionales, si eso existe en la actualidad, existe un grupo reducido que sí es funcional, y salieron terribles. Entonces, no se trata de que mamá, papá, o sea, influye, pero es decisión personal. Y desarrollo emocional defectuoso, inestabilidad debida a los elementos constitutivos, a menos que sea psicópata, literalmente trae esa forma de ser, hay un desequilibrio, hay algo cerebral, pero no está en la categoría de enfermedad, por lo cual sí es imputable. Nada de que, ay, soy psicópata, que no tengo algo, tengo la enfermedad, el trastorno, no, permíteme. Estás siendo imputable en tanto distingues con precisión la diferencia entre el bien y el mal. Si tienes principio de realidad, diferencias entre lo que está bien y está mal y eliges el mal, sí eres imputable. Porque hay otras personas que sí tienen un trastorno y que son muchas veces los que menos delinquen, porque es una falsedad, es un mito que va en contra de la salud mental, que las personas con esquizofrenia que van a matar gente. No, al contrario, no necesariamente. Si la persona con bipolaridad, con esquizofrenia, con alguna depresión, ansiedad y todo, están reguladas, bien medicadas y todo, son personas maravillosas. Yo he encontrado gente excepcional, artistas, bueno, Picasso, Van Gogh, Wolf, escritores maravillosos que tenían algún trastorno. Generalmente se suicidan, no están fastidiando gente. O sea, literalmente es al revés. El que fastidia a otros es el antisocial. Como su nombre lo indica, en contra de la sociedad, no en contra de sí mismos. Un psicópata no se va a suicidar. Y una persona con trastorno o con vulnerabilidad psicosocial tiende al suicidio. Claro, es diferente. El otro quiere agredir a los demás. Entonces, aquí vemos esto y ahí va la cerecita del pastel, porque esta es una pequeña probadita de lo que es definitivamente un diplomado. No podemos abordar todo en una probadita maravillosa que estamos dando el día de hoy, pero sí es importante dejar claro el mensaje que es fundamental que nos especialicemos, que tomemos cursos, podemos certificarnos para hacer un mejor trabajo en nuestros nichos cotidianos. ¿Qué necesitamos para prevenir la violencia, la delincuencia juvenil? Un enfoque multidisciplinario, donde estén psiquiatras, psicólogos, médicos, antropólogos, forenses, los criminólogos, los abogados, los sociólogos, todos suman, los maestros, los educadores, todos suman. Yo creo que si se hiciera un programa a nivel nacional, pero que contemple la idiosincrasia de cada estado, como estoy proponiendo, por ejemplo, desarrollar efecto mariposa a toda la nación, pero con las variaciones por región,
se podría lograr capacitar a las docentes, los docentes, a los padres de familia y a las personas involucradas en el sistema judicial para que entiendan los factores que se denominarían como focos rojos, que me están diciendo que ese jovencito o esa jovencita se puede ir para la delincuencia o tiene algún problema quizá también de salud mental que lo pueda inducir a cometer algún acto violento o en contra del mismo, que eso es importante. Según el modelo ecológico, podemos ayudar con este programa a la delincuencia juvenil a prevenirla en 5 dimensiones particulares, o sea, son así básicas: la individual, la familiar, la escolar, la social y a nivel macro, que nos involucra a absolutamente todos los países, porque no es una cuestión de solo México, es a nivel mundial. Los programas de prevención de delincuencia juvenil, para ser efectivos, pues deben contemplar, de acuerdo a esta investigación buenísima, que pues quienes escriban un WhatsApp aquí al maestro Edgar, a la maestra Paulina, les puede pasar mi WhatsApp también, les envío con mucho gusto los que paguen la cuestión de el reconocimiento y todo, les vamos a incluir un material que diseñe específicamente para ustedes, además de esta presentación. Pónganse de acuerdo con ellos y con muchísimo gusto, además de su diploma o su constancia, les va a incluir lo que es el material. Y esta investigación se las voy a enviar. Esta investigación es buenísima, que realizaron Negrón y Serrano en 2016, fíjense, 105 jóvenes de 13 a 17 años. Se evaluó con la metodología seria sus respuestas acerca de qué podía prevenir la delincuencia y considerando también a los jóvenes infractores, las personas que ya delinquieron, ¿qué pasó para que hayas delinquido? Cuéntame tu historia, literalmente te quiero escuchar como no te escucharon allá afuera quizá. Desarrollo personal, desarrollo familiar, escolar y comunitario. Debe incluir estos 4 grandes pilares en nuestro programa. A nivel personal, las juventudes pues deben recibir información efectiva, pertinente, útil, que promueve el pensamiento crítico y los valores, las virtudes. Elaborar estrategias para resistir la presión social, porque les comentaba que el grupo de pares muchas veces es el que influye para que otro delinca. Y resistir el uso de drogas, tenemos el problemísima del fentanilo y todo esto que se ha estado suscitando. Y fortalecer la autoestima, que aprendan a amarse, a respetarse, porque nada más yo siempre diré este precepto, para mí es fundamental: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar al prójimo si no te amas tú. Ese es el orden correcto. En cuanto a características familiares, hay que aprender, hay que ayudar, facilitar este aprendizaje significativo en las juventudes para que elaboren estrategias de afrontamiento de conflictos en el ámbito familiar, que entiendan que van a haber conflictos, pero no es el hecho de que no existan, sino cómo vas a reaccionar ante ellos, que hay diferentes formas, unas adaptativas y funcionales y otras que no lo son, que son nocivas, son destructivas, son tóxicas, como diríamos en el argot aquí en sentido común, vamos. El menos común de los sentidos, el sentido común muchas veces. Los elementos comunitarios, hablando de comunidad, pues todo lo que influye en nuestro contexto, eso es importantísimo, tener consciente de qué cosas están ahorita los jóvenes viendo, cuáles son las tendencias, esas canciones promotoras de violencia hacia la mujer, violencia hacia uno mismo, promotoras de drogadicción, todo esto, dices tú, pues es una canción, no, entra al cerebro, son estímulos. Si hacemos un estudio serio, se va a dar uno cuenta de que las canciones influyen, de que el contenido visto por los sentidos, captado por los oídos, por los ojos, por todos los sentidos, influye. Muchos de los jovencitos que han asesinado en masa y que han hecho cuestiones delincuenciales fuertes han visto contenido pornográfico, el mismo Ted Bundy lo decía, que influyó.
han visto contenido de violencia, han jugado juegos de video siendo adictos a cuestiones de violencia también, han escuchado canciones de odio, de violencia, o sea, todo esto influye. Si queremos sanar, si queremos una salud mental en nuestras juventudes, tenemos que también empezar a cambiar un poco lo que se promueve en la cultura, como que vayan, escuchen. Vamos a poner más énfasis en el amor, más énfasis en los valores, más énfasis en la naturaleza, más énfasis en lo bueno, en lo que edifica, en lo noble. En esto hay que pensar. Y por último, hay que formarlos en la cuestión educativa. Dicen que el exceso de falta de tiempo, o sea, el exceso de tiempo libre es la madre del vicio. Por ahí lo dicen, ¿no? Las abuelitas, muy sabias ellas. Entonces, hay que hacer cuestiones educativas, cuestiones deportivas también. El ajedrez, tengo un programa de ajedrez buenísimo que nos ayuda a entender los beneficios psicológicos de saber pensar antes de actuar, de analizar nuestras posibles consecuencias ante los actos acontecidos. O sea, yo decido, pero yo ya vi las posibles consecuencias. Es decir, no actúo por impulso, veo cómo afecta mi jugada a los demás, porque somos un sistema a final de cuentas. Y pues este último es parte del programa que manejo a nivel nacional, justo en línea, para aquellos jovencitos y jovencitas que tengan problemas educativos en general. No es nada más para cuestiones delincuenciales. Cualquier jovencito, persona que no tenga su preparatoria terminada, el bachillerato, damos el Desarrollarte Efecto Mariposa para que concluyan el bachillerato. Son 15 sesiones que se van dando, pero con especial énfasis en la parte psicológica, en el desarrollo de valores, en la transformación de actitudes, en la prevención de depresión, de ansiedad y de conductas delictivas. O sea, está todo incluido en el programa y es de gran bendición. Ha ayudado a cientos de jóvenes, cientos de personas y no tan jóvenes, y es algo pues concreto que ya se puede aplicar y que además nos deja como una cuestión de evidencia sólida el terminar el bachillerato, que no es nada más cuestiones, digamos, formativas, sino tienes tu título de bachillerato y ya puedes estudiar una licenciatura, ya puedes poner, puedes estar en una organización, porque es el requisito mínimo para entrar a cualquier organización, y mejorar tu vida. Y las referencias, pues tenemos Alvarado, Bobet, Frías, Negrón, Olivares y muchos otros que les recomiendo ampliamente. Así es, mis estimados. Y aquí estamos. Wow, maestra. Sin duda una ponencia de calidad, de verdad, tiene muchísimas felicitaciones y de verdad quisiera leerle algunas preguntas y bueno, de las felicitaciones le dicen, dice aquí: buenas tardes a todos, un abrazo, felicitaciones por esta ponencia. Muchas gracias. Dice: buenas noches desde a la maestra por el capitán Aníbal Lazzaroni, profesor en investigación criminal de Argentina. Y bueno, maestra, dice también desde Oaxaca, le mandan muchos saludos de la licenciada Luz Elena Méndez Cruz de la Fiscalía. Le mandan saludos desde Colombia. También, dice: considero que hay que reforzar a los policías, las y los policías estatales y municipales, sin duda alguna, maestra, lo que usted comentaba, sí es muy importante tener esa diferenciación, porque es parte de la salud mental que no se trabaja en las corporaciones. Y luego, bueno, le dicen, dice, es una gran parte la sociopatía, pero también hay psicópatas en las preguntas que usted decía. Excelente la ponencia. Y dice: la ociosidad es todos los vicios. Felicidades por la ponencia, una ponencia muy limpia. Y por favor, si alguien quiere hacer una intervención, algún comentario, pregunta, aportación, nada más, por favor, desactive su micrófono. A
mujer, alguien que quiera aportar algo. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias para servirles. Y adelante, pueden hacer una preguntita y todo por la cuestión del tiempo, 7 ya 16. Pero pues adelante, un gusto estar con ustedes y espero que pues sigamos vinculados. Estoy para servirle, eso me dedico. Encantada. No, maestra, pues es que definitivamente, Todo como claro. comentaba, esto es para un diplomado, ¿no? Sí. Maestra, Hola, ¿qué tal, Diego? buena y bendecida tarde. Pues muchísimas gracias. Una ponencia por demás excelente. Muchísimas gracias a la maestra Paulina, siempre preocupada, pero además ocupada de todo este tipo de charlas, de que muchos de los que estamos en el medio docente, en el medio policial, en la misma sociedad, que no hemos terminado por entender la parte tan importante de los servidores públicos en el tema de la prevención, la parte tan importante en el tema de los jóvenes de la misma familia. Son temas sumamente interesantes, muy importantes, y que nos debe quedar claro que esto hay que llevarlo al campo de la acción, de la aplicación. Exacto. Docentes, como servidores públicos, como cada uno de nosotros que tiene que hacer prevención desde la individualidad, ¿sí? Entonces, maestra, muchísimas gracias por esta ponencia magistral, sabedora de esos temas que mucho nos sirven a los que también de alguna u otra manera compartimos este conocimiento. Muchísimas gracias, saludo desde Guadalupe, Zacatecas. Maestra Paulina, muchísimas gracias por compartirnos estas tan interesantes ponencias. Gracias. Gracias a usted, maestro Varela, porque sí, sin duda, todo esto es urgente, además de importante, es urgente que se aborde. De lo que usted comentaba, de los psicópatas y los sociópatas, que hay que hacer la capacitación para el diagnóstico diferencial, es que ellos son súper manipuladores. Súper manipuladores, y es por eso que se ve. Inclusive, ellos saben cómo pasar los exámenes de control y confianza. Traspasan más allá de esta situación. ¿Cómo podemos aportar, maestra, por ejemplo, a los que están en formación en seguridad pública, en criminología, y los que ya terminaron o que aún todavía no inician una formación profesional en el área de la seguridad pública? ¿Qué es lo que primero usted les recomendaría para poder iniciar a hacer este tipo de detección de las personalidades? Totalmente. Yo diría, punto número 1, como retomando lo que dice el maestro Diego Varela, me parece sensato, y yo así trabajo, es pasar a la acción. Hagamos un diplomado de punta, con la información del estado del arte actualizada, que ya tengo el programa, ya está listo, y podemos hacer una diferencia, porque sería una capacitación ad hoc en todo esto que nos compete, que debemos conocer y que además está incrementándose cada día. Entonces, hay que hacer algo concreto, invitar a todos los estudiantes, a todos los docentes, a todas las personas que forman parte de nuestro sistema de justicia, para que se capaciten en temas específicos que fui proponiendo a través del modelo que les presenté, y que las personas que pues obviamente paguen su constancia van a tener ese regalo, ese detalle ahí, con mucha generosidad de mi parte, con mucho gusto ahí de invitados a seguir participando en esas capacitaciones tan excelentes. Van a tener la información, pero es una probadita. Yo manejo en la metodología de desarrollarte efecto mariposa en la academia, manejo un diagnóstico primero. ¿Cómo estás? ¿Qué tanto sabes? ¿Qué tanto crees que sabes sobre el tema?
con características importantes, con situaciones específicas, porque sí llegan a pasar con excelencia. Los psicométricos se mueren de la risa, pero tienes otras formas alternativas, más cualitativas, de detectar sociopatía y detectar psicopatía. No nada más con el psicométrico, porque mentalmente le dan 2 vueltas, y si no está capacitada la persona, se la llevan. Entonces hay que hacerlo de manera puntual. Yo diría capacitándose, educándose y no siendo crédulos. Mientras más lean, mientras más investiguen, mientras más se nutran, más desarrollen pensamiento crítico, mejor van a poder identificar los focos rojos y no cometer el error de revictimizar a la víctima porque se creyeron el discurso de quien realmente era el victimario o la victimaria, y tiene generalmente a monos voladores, así se conoce en el argot, aquellas personas manipuladas que ayudan a hacer bullying luego y la gente se suicida, la gente cae en drogas o la gente cae en destrozo de su vida por todo lo que ocurre. Ese es un tema que me apasiona y lo he investigado por más de una década. Estoy chavita, pero estoy en mis 30 todavía. No, pero... y es que sí. Sí, me encanta, claro. Sí. Manos a la obra, cuando guste. Sí, este es un mundo como en el cielo, ¿no? Es infinito. Y sí, definitivamente tener es más, esta parte de la detección de la psicopatía, como Sí. lo comenta usted muy bien, los monos voladores, el gaslighting, todos estos tipos de conceptos que es importantísimo y cada día nos damos cuenta que estamos rodeados de psicópatas, de sociópatas, de narcisistas, en en nuestra sociedad, de hecho hasta dicen, no es cierto, quieren ver al psicópata así como con el cuchillo y así es, pues no. Hay De lo muchos que comentaba integrados. usted de los animalitos, yo tuve una historia, un caso de una mujer que estaba por suicidarse, por quitarse ella la vida, pero tenía ya su perrito a un lado y solo con la mirada de ver al perrito desistió de suicidarse. ¿Por qué? Porque con la mirada como para que le transmitiera todo su dolor, su miedo, que es en serio. Y de verdad, así son generadores de angustia para los niños, porque también es importante eso de que se muere el animalito y luego le dan otro para que ya no llore, pero son generadores de angustia, que también es importante que se aborde ese tema. Y sí, todo esto, definitivamente, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Y gracias, maestro Diego. Con mucho gusto. Les acabo de poner allá en el chat el nombre completo para que cualquier cosa estemos en contacto con mucho gusto, a través igual de ustedes. Adelante. ¿Yo? Carla, adelante, Carla. ¿Me escuchan? Sí. Soy de Michoacán. Eso. Mucho gusto, maestra. Igualmente, corazón. Gracias al maestro Edgar Sí. por mi invitación. Criminóloga desde el 2014 a nivel república, estado, pero me escucho, mi amor, te sorprende escucho. lo que todos lo indican, ¿verdad? Yo no Sí, ¿te escucho? pertenezco a ninguna de gobierno por ahora, porque no me ha interesado a lo que los perfiles y a todo lo que he conocido. Le puedo hacer saber que a mí me interesó como criminóloga primero ver los factores que influyen. La verdad, tengo noción de que biopsicosocial. Cuando hay psicosocial, y hay que ubicarnos, los psicólogos no nos quieren como criminólogos, se nos separan, no se unen unos. Claro, Los que sí debería tienen ser. noción, se unen a hacer un conjunto. Ajá. Pero hay que tener en claro, lo único que como criminólogos podemos cambiar es lo social. Lo psico, no, ni tú mismo vas a entenderte, ni vas a poder entender a los demás. Y lo biológico no te toca como médico. Pero hay que entender, yo tengo 2 cosas.
biopsicosocial, pero yo estoy enfocada a lo social, porque yo no soy médico, yo no soy psicóloga. Así es, corazón. Pero, ¿qué hacemos? Hay que conocernos nosotros mismos. Y trabajo multidisciplinario. Darnos, por ejemplo, miren, leo sí. Ajá. Me quito y me descubro. ¿Quién eres tú, Carla? Primero conócete. Mucha información. No se escucha bien, Carlita. Bájate, porque se nos sube el ego y queremos pisotón, ¿verdad? Entonces, claro. Maestra, Sí, ¿cómo queremos ayudar? Ve a todos los niveles. Yo acabo de venir a los perfiles del Cerezo, de aquí de Morelia. Sí. Y entonces nomás tenía muchas cosas que hacer. Y pues iba al Cerecito y me sentaba como ciudadana. Claro. A veces se me daba la oportunidad. Y pues entré. Y me comí al mundo como dijeron ustedes. Porque los psicópatas, los sociópatas te manipulan, pero como criminóloga, con conocimiento, y lees, ¿qué somos? Yo puedo ser psicóloga, yo puedo ser doctora, si quiero, y puedo ser hasta un delincuente, y me siento y te analizo, y me avanzan los perfiles. Entonces, ¿yo qué hice? Me fui y me metí. Buenos días, mucho gusto, vengo bien atrasadita porque vengo de Careta, ¿de dónde vienes? 8 de la mañana me citaron en ayuno, yo estaba a las 7. Ok, tratemos de ser concretas, mi estimada Carla, vamos a ser concretas por respeto al tiempo de los demás. ¿Cuál sería tu aportación? Vamos a ser concretas. Mi opinión, después de salir del perfil, porque nomás obviamente les di un día, claro. ¿verdad? Sí. Claro. Y entonces mi opinión es que primero deberían ir a trabajar, porque imagínense si yo no fuera criminóloga, y yo tampoco no trabajo en esto todavía, no, claro. Ni estoy en el gobierno, pero si llego de un lunes, y los lunes son pesados, porque los domingos son familiares, entonces los problemas no separamos lo personal con lo trabajo. Entonces llegas y sí te tratan bien, pero cuando ya ingresas te quitan el celular, te quitan esto, pero no te preguntan ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Claro. Antes de que te chequen, ven con un psicólogo, que te encuentras bien. O sea, todo el jueves dijiste que venías, emocional. Ok, corazón. Estás realmente bien para iniciar el perfil. Muy bien. Así. Y mi conclusión fue que fracasan los perfiles y eso. ¿Por qué? Porque vienes cansado y no te preguntan antes de meterte qué pasó. Y entonces no nomás es el sistema, también es que nosotros no decimos la verdad con situaciones personales. Claro. Tienes que ser real. ¿Va? Y dices, sistema debe de ser un psicólogo antes de ingresar a los perfiles para que sea un conjunto y todos pasaran. Y es mi opinión, pues muchísimas gracias, claro. La verdad, encantada. El diplomado, como usted lo dice, pues me encantaría. El día y la hora, pues me la hacen saber. Claro. Buenas noches y le dejo la opinión a otra. Y pues encantadísima, la verdad, un gusto. Igualmente, un placer. Carlita. Retomo de manera sintética lo que Carla nos expresó, la importancia de contar con inteligencia emocional desde que se reciben los casos en el Cerezo, que se pueda ayudar también a las que están encargadas a tener más empatía y nosotros responsabilizarnos en nuestra propia educación, en conocernos más nosotros mismos, en el estar desarrollando habilidades en sociales, emocionales y seguir avanzando. Muchas gracias por la contribución y 7:30. Ya tengo otras actividades también ya planeadas, pero la verdad un gusto haber estado con todos ustedes. Gracias, maestra Paulina, gracias al maestro Edgar, que cumple años, cumple 18 como nosotras, y está celebrando. Sí. No, gracias a usted, en nombre del maestro Edgar Castillo, que es el titular de DICAP y de su servidora, la maestra Paulina, del Instituto San Juan. Agradecemos a todos ustedes, a usted, maestra, excelente, y por favor háganos llegar a nuestros al chat sus dudas, sus comentarios, ahí donde les mandamos el link, estamos a sus órdenes y muy buenas noches. Gracias maestra y gracias a todos, muy buenas noches. Adiós, bendiciones, bye. Recording stopped. Listo. Adiós, bendiciones.
Los exámenes de admisión ya casi llegan. Prepárate con excelencia de forma personalizada y practicando con miles de reactivos. Aprende técnicas para desarrollar tu inteligencia, memoria y pensamiento crítico al máximo, así como para manejar de forma efectiva la ansiedad al presentar. Supera la prueba con éxito y digamos juntos, lo he logrado. Más de 20 años de experiencia. Mayores informes con tu servidora maestra Deya Álvarez Villajuana al celular 9991 20 66 69. Los años pasan y pasan y tu tesis aún no la concluyes. Cambia eso hoy mismo al contactarnos. Somos expertos en asesorías para la creación y término de tesis a nivel licenciatura y posgrado, así como trabajos académicos diversos. Calidad y calidez a tu servicio. Mayores informes con tu servidora maestra Deya Álvarez Villajuana al celular 9991 20 66 69.